Como la misma Biblia dice que todo primogénito necesitaba ser sacrificado, necesitamos ahora entender de que dentro del sacrificio habían unos que eran aceptos ante Dios, llamados como animales o algo limpio, y también habían inmundos que digamos que Dios no iba a aceptar. Ahora, para que entendamos eso, necesitamos saber que vamos a dar. Digamos, Dios quiere romper una naturaleza a nosotros. Lo primero que quiere que aprendamos es que nosotros entendamos que primero se le da a Él. Digamos, en este caso, primero a los siervos. Y después el resto nos toca a nosotros. En este caso, digamos, si hablamos del diezmo, el 10% es para los siervos, el 90% para nosotros. Si es ofrenda, cierta parte, eso, la ofrenda no tiene reglamento. Si es primicia, como que dice, la primicia tampoco no tiene reglamento. Pero lo primero, antes de tocar algo, es importante guardar para Dios. Me llama la atención y quiero hablar de un comentario que escuché una vez sobre un varón en Shela, en Quetzaltenango fue. Me acuerdo que fui por allá en los tiempos de cosecha y el varón iba a cosechar, ¿verdad? Y cuando se dirigía hacia su terreno, antes de que él entrara a su terreno, antes que se pusiera a arrancar en ese entonces las mazorcas de maíz, se puso a orar y le dijo al Señor que le daba gracias porque había llegado hasta ese tiempo de cosecha, y llevaba una canasta pequeña y una canasta grande, y la pequeña la llenó para el siervo de la iglesia donde él asistía, y la canasta era para él. Pero primero empezó a buscar las mejores, las más grandes para el pastor, y después cortó para él, lógicamente también grandes, ¿verdad? Pero esa es la actitud que Dios quiere. Pero hice este comentario para reforzar un poquito lo que hablamos anteriormente. Pero en esta parte vamos a leer ahora Éxodo capítulo 13, verso 2. Éxodo capítulo 13, verso 12 y verso 13 dice así: dedicarás a Jehová todo aquel que abriera matriz, asimismo todo primogénito nacido de animales. Todos los machos serán de Jehová. Como que dice, si una hembra nace, no. Verso 13, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Como dice, en vez de que muera el asno, morirá el cordero. Y así no, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, como dice, lo matarás. También redimirás al primogénito de tus hijos. En el segundo punto que estamos viendo acá en esta lectura, quiero tomar en cuenta que Dios está dando instrucciones precisas. Digamos, para que no muriera un hijo o un varón, no muriera un asno, porque lógicamente iba a servir también, lo necesitaban redimir, ¿sí? Necesitaban, en vez de morir ellos, iba a morir un cordero. Era el único animal limpio delante de Dios para ser acepto por un hombre o por un asno. Es ahí donde sacamos también la idea de cómo aprendemos a entender por qué Cristo murió por nosotros. Digamos, si nosotros hubiésemos muerto por nuestros propios pecados, no hubiera sido acepto ante Dios. Como quien dice, Dios nos mira a nosotros como el asno, que era impuro ante Dios. Pero Cristo era puro. El único que nos podía redimir, el único que nos podía ser aceptos ante Dios, ya que Él sí era acepto, era Cristo. Y es ahí donde aprendemos la primicia, ¿sí? A animales puros e impuros. En este caso, Cristo era puro, nosotros éramos impuros, y Él tuvo que hacer un sacrificio, y nos está enseñando que si Cristo, óigame bien, respetó las instrucciones del Padre, porque Él sabía que era la única manera de podernos redimir, Él siguió instrucciones. Y nosotros necesitamos seguirlas y entender y valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Reforzando otra enseñanza sobre el verso 3, es también ahí en donde nosotros necesitamos entender por qué antes que Israel saliera, Dios tomó todos los primogénitos de Egipto. Digamos, Dios no había juzgado y nunca había hecho saber sus instrucciones de Egipto, pero Egipto necesitaba entender que todo primogénito, oígase bien, era de Dios. Así que cuando Él toma los primogénitos en este castigo, en la última plaga que desarrolló dentro del pueblo de Israel, el Señor estaba tomando lo que era suyo. Digamos, muchos vemos esa parte mala, pero no es mala. Dios ha establecido sus reglas y Él hará sus reglas donde Él las ha establecido, en este caso la tierra. Hablo esto porque algunos dicen, bueno, qué bueno que yo no he sido cristiano, no tengo que estar bajo las reglas de Dios. Te cuento, la tierra es de Dios, el universo es de Dios.
y el universo y la tierra se rigen por las reglas de Dios. Cristiano o no cristiano, entiende por qué a veces también te va mal. Porque tú necesitas entender que estás bajo el régimen de Dios. A menos que tú vivieras en otra tierra, en otro universo que no existe, te digo, tal vez no estarías bajo los reglamentos de Dios. Pero cuando alguien te impulsa a desobedecer, a no entrar a los reglamentos de Dios, tienes que entender que es alguien que no quiere que tú obedezcas y que sufrirá las consecuencias de los desobedientes. Por eso necesitas entender también esta parte. En el punto 5 quiero que logremos entender que toda esta información que ya recibimos, Dios nos está llevando a un solo objetivo, es que Él requiere el primer lugar. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versos 9 y 10, dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Como que dice, si tú cumples las reglas y entiendes que Dios es el primer lugar en su reino, en lo que Él estableció, en la vida que Él te quiere dar, tú también tendrás beneficios. Escuchemos. Otro ejemplo que quiero poner es como cuando tú ingresas a una empresa, ¿verdad? La empresa ya tiene establecidos sus reglamentos. Cuando a la hora de ingreso, lo que vas a hacer dentro del trabajo, los derechos que tienes o beneficios como si te da el tiempo de refacción, de almuerzo, lógicamente uno de ellos también el sueldo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros recibimos la información bíblica, pareciera que nos están poniendo como que reglas y la mayoría no nos gusta. Pero estas reglas traen beneficios. Entonces, cuando nosotros cumplimos las reglas, tenemos ¿qué? Beneficios. Así mismo es con Dios. Dios ya estableció su reino. Dentro de su reino, dentro de sus reglas, Él quiere el primer lugar y nosotros, si queremos obedecer, necesitamos darle ese primer lugar. En el punto 6, vuelvo a retomar la parte que mencioné anteriormente. Cuando el Señor le ordenó al pueblo a través de Josué que a la hora de conquistar Jericó debían seguir una ordenanza y era no tocar nada de lo que hubiese en esa ciudad. Posiblemente tal vez era la ciudad con más oro. Había algo que en algún momento tal vez iba a venir a ser como tentación para ellos. Así que el Señor había estipulado qué se debería hacer en Jericó. Eso lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 6, verso 17, y dice así: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Entonces, cuando Josué recibe la ordenanza de Dios, la transmite al pueblo. El pueblo necesitaba escuchar y saber que había una responsabilidad que cumplir. Esto en algún momento nos enseña a nosotros que a veces no solo es escuchar, sino tenemos que aprender a ver a detalle las ordenanzas y a cumplir a detalle las ordenanzas. Hablo esto porque muchas veces nosotros como personas nos halagamos de las ciertas cosas que podemos desarrollar. Por ejemplo, algunos son muy hábiles para ciertas cosas, tienen cierta también habilidad para, ya sea para hacer negocios, para algo, como que dice, se sienten importantes por eso, y está bien. Pero también no se dan cuenta que a veces tienen un mal carácter, una rara manera de ser, o estas, podríamos decir, atribuciones que ellos tienen, los hacen muy orgullosos y piensan que sin ellos las otras personas no van a poder. Y cuando no corrigen esas áreas de sus vidas, en vez de ser de bendición a otras personas, les son tropiezo. Y necesitamos ver a detalle nosotros todo eso y corregir muchas cosas entre nosotros para que entonces cumplamos con Dios y podamos ser de bendición a los demás, porque Dios dice que nos haría bendición a nosotros y seríamos bendición a los demás. Entonces nosotros necesitamos tener esto claro para poder progresar y no ser de tropiezo como fue Acán al pueblo de Israel. En el punto 7 quiero volver a tomar
la parte donde el pueblo no prevaleció. En el libro de Josué, capítulo 7, verso 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acab, hijo de Carmi, y ahí dice de todos de los que él descendía, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Lo que acabamos de leer nos da una idea de lo que realmente estaba pasando. Yo sé que más de alguien diría: pero ¿por qué el Señor se enoja con todo el pueblo si solo era uno y su familia los que estaban fallando? Pero lo que el Señor realmente quería dar en esta parte y darnos una enseñanza para el día de hoy es que nosotros tenemos que aprender a seguir ordenanzas y ver a detalle y tener responsabilidad de cumplir lo que estamos aprendiendo, en este caso a través de estos videos. Nosotros tenemos que saber por qué, porque en algún momento cuando hay un fracaso, en este caso el pueblo estaba fracasando, necesitaba entender que había alguien que no estaba siguiendo ordenanzas. Lo mismo pasa ya sea en una empresa, en una familia, en lo personal. ¿Qué es lo que no estamos cumpliendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Debería ser el pensamiento primero que nos debe venir cuando algo no progresa. Entonces, eso nos ayudará a darnos cuenta que Dios siempre va a estar molesto, se va a molestar con aquella persona que no acata sus ordenanzas. Así que nosotros necesitamos trabajar esto para que nos vaya muy bien. Quiero que entendamos lo que aquí está pasando. Y lo quiero dejar claro para cerrar ya estos comentarios, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que hacemos. Y pareciera que cuando no somos cuidadosos en seguir a detalle lo que Dios está ordenando, pareciera que ni nosotros nos damos cuenta de lo mal que estamos haciendo. Y como a veces nos lo dicen, nos molesta que nos digan. Y no nos damos cuenta también de que estamos perjudicando a los que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, un padre que no sigue las instrucciones que Dios da, no se da cuenta que los perjudicados también son sus hijos. Digamos, si un padre no aprende a trabajar en equipo con sus hijos, en cuanto, pongámoslo como ejemplo, el gasto de una casa. Digamos que el gasto está saliendo en 5,000 quetzales, ¿sí? Y cuando el padre aprende e incluye a los hijos a que ayuden en ese gasto, él va a ser beneficiado y sus hijos también, ¿sí? Porque van a aprender a trabajar en equipo y el gasto va a ser de cierta manera compartido en todos. Pero ¿qué pasa si no lo hace? Cuando él no lo hace, él hasta se mete en deudas por cumplir con su gasto. Está bien, él está pasando situaciones difíciles porque lo está haciendo. Pero los hijos se están mal acostumbrando a ser irresponsables y los está dañando. Porque ellos, si en casa no aprenden qué es responsabilidad, fuera de casa jamás lo van a hacer. Así que hay perjuicios y créanme que Dios se molesta con una familia así. Porque Dios, si en algún momento te dio hijos, es para que te ayuden, para que te apoyen. El beneficio que Dios espera es que nosotros como familia podamos disfrutar de las bendiciones y en este caso, las instrucciones que Dios da para una familia, para que trabajen en equipo. Entonces, hablo todo esto porque a veces los padres de familia no logran sobresalir en la vida y no se dan cuenta que Dios está dando instrucciones individuales, familiares, eclesiales, empresariales. Dentro de la Biblia tú vas a encontrar todas esas informaciones y necesitas entenderlas y ponerlas en práctica para disfrutar las bendiciones que Dios te está dando. Las victorias de la conquista se presentan como actos de redención de Dios para Israel y sus actos de juicio sobre una pecaminosa cultura cananea. Deuteronomios capítulo 9, verso 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios las haya echado delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. Porque Canaán era una cultura pecaminosa, era una cultura depravada. Entonces había llegado el tiempo en que Dios estaba realizando juicios
sobre esta tierra. Y les estaba dando a cada uno el pago que ellos merecían por cuanto habían tenido la oportunidad de dejar de pecar, pero como no lo hicieron, entonces llegó el tiempo en que Dios estaba haciendo cuentas con Canaán. Y involucró a Israel para que Israel llegara a la conquista, fuera su instrumento de conquista, y utilizando a Israel, hace que Canaán recibiera su pago. Por eso Dios estaba redimiendo, estaba comprando nuevamente la tierra y le estaba dando el pago justo que ellos merecían, que era destrucción, por cuanto no habían dejado el pecado. Eso nos debe quedar claro, cómo es que Dios de cierta manera juzga hoy en día también de manera individual, de manera familiar, personal, empresarial, a todos los que estamos en esta tierra. Y lo hace con un fin de darle oportunidad a otros. Y es ahí donde quiero que nos centremos en el segundo comentario. En el segundo comentario quiero centrarme en la parte donde Moisés instruyó al pueblo y les dijo claramente que no piensen en su corazón. En otras palabras, no te jactes. Normalmente cuando nosotros recibimos una oportunidad, primero lo tenemos que ver como una oportunidad. Recordemos que Dios le da oportunidad a todos, ¿sí? Lastimosamente Canaán tuvo la oportunidad de poseer esa tierra y por su pecado fue despojado. Le fueron dada ahora la oportunidad a Israel. Lo mismo pasa hoy en día en esta tierra. Muchos de nosotros en algún momento, pues cuando vamos a ocupar una plaza o vamos a ocupar alguna casa, tenemos que entender que hubo alguien antes ahí. Alguien tuvo la oportunidad, ya sea inclusive hasta de una casa nueva. Alguien tuvo la oportunidad de hacer una casa ahí, pero por alguna razón, ya sea que normalmente es por pecado, porque es ahí donde Dios te quita la oportunidad, ya no puedes tener otra vez la oportunidad. Entonces se la dan a otro. La misma manera la hace Dios. Ahora, ¿por qué la hago ver como oportunidad? Porque dice, no te jactes. Algunos de nosotros podemos decir, es que Dios me da a mí la oportunidad, o Dios me está bendiciendo a mí porque yo ayuno, porque yo vigilo, porque yo asisto a la iglesia. No, óyeme bien. Todo eso lo haces no porque tú quieras como que impresionar a Dios y para que Dios vea. No, todo lo haces por agradecimiento, porque Dios es tu Dios y porque tú entiendes eso, tú haces todo eso. Pero eso no te va a llevar a más bendición, a más bendición. No, entiende, Dios va a ver tu obediencia y te da la oportunidad y otra oportunidad. Pero también Él espera que no caigamos en el mismo error que cayó en ese entonces Canaán, que pecaba, como lo leímos, era una cultura pecaminosa y depravada. Lo mismo, si nosotros volvemos a pecar, a nosotros también nos va a pasar lo mismo, seremos reemplazados. Entonces, entendamos esta parte. Canaán fue reemplazado por Israel. E Israel estaba recibiendo una palabra, pero no se debía jactar para que no cometiera ese error, porque dice, porque esta tierra es pecaminosa, Jehová la está quitando de su presencia y está poniendo a un nuevo pueblo, en ese entonces Israel, para que obedeciera. Lo mismo pasa hoy con nosotros. Se debe considerar la violencia del libro desde una perspectiva justa. La arqueología confirma que la inmoralidad y la crueldad caracterizaban al pueblo cananeo, al cual Israel reemplazó en la tierra. En esta parte me quiero quedar con la frase que la violencia que se vivió en ese entonces debía verse de una manera justa. Ahora, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel había recibido la orden de Israel, como que dice, de exterminar el pueblo de Canaán. Entonces, ¿cómo lo iban a hacer a la hora de despojarlos? Los tenían que matar. Entonces, ¿cómo lo hacían? De una manera violenta. La mayoría de nosotros a veces cuando vemos esta situación como que empezamos, y si Dios es bueno, ¿por qué permitió eso? Y si Dios, ¿por qué no le dio otra oportunidad? ¿Por qué? Entendamos, Dios le dio la oportunidad a ellos consideradas, como nos la dan a nosotros consideradas. Pero si nosotros en aquel entonces, el pueblo tampoco no hace caso, ¿sí? Dios determina exterminar. Eso nos debe quedar claro. Ahora, es justa, ¿por qué? Porque es la única manera en que ellos iban a poseer la tierra. Necesitaban destruir, matar al pueblo de Canaán. Sí, ¿por qué? Porque la misma arquitectura para nuestros tiempos confirma, digamos,
lo que ellos han logrado estudiar en aquel lugar, confirman que el pueblo de Canaán era un pueblo realmente cruel. Y créanme, si ellos no los mataban, ¿ustedes creen que Canaán iba a considerar a Israel como que decir, bueno, nos conquistaron? No, ellos también nos iban a matar. Entonces el pueblo de Israel tenía que tener claro, no estaban tratando con personas, podríamos decir, justas, personas temerosas de Dios. Es que es ahí donde vuelvo a recalcar lo importante que temer a Dios, porque cuando uno teme a Dios, uno se desenvuelve de una manera. Pero cuando uno no teme a Dios, uno no piensa, es casi como un animal. Entonces, las personas sin Dios, ustedes no se asusten por qué actúan así, porque se matan entre ellas y todo. Para nosotros los cristianos evangélicos es normal, porque no tienen el temor de Dios en sus corazones. Pero nosotros sí lo tenemos. Hay otra cosa que nosotros necesitamos entender. Normalmente casi entre todos los líderes del mundo están luchando por raer, como que dice, destruir la pobreza en el mundo. Y buscan muchos métodos y por años candidatos presidentes llegan a tomar el poder en un país. Y una de sus prioridades, casi que a todo el pueblo nos gusta, es que ellos siempre van a ir en contra de la pobreza. Pero tenemos que entender algo. En el tiempo del Señor también habían pobres. Y el Señor dijo una vez, los pobres siempre los tendréis. Digamos, siempre va a haber gente pobre. Ahora, ¿por qué comento esto? Porque esta enseñanza no te está dando, como quien dice, obedece a Dios, busca a Dios y vas a dejar de ser pobre y te vas a volver rico. No. ¿Hay pobres? Claro. ¿En el Señor hay pobres? Sí. Nos ayuda a consolarnos, a entender por qué somos pobres, digamos, hablando en el sentido económico. También hay ricos, sí, en el Señor hay ricos, y también nos ayuda a entender por qué tienen la oportunidad de ser ricos. Lo que estoy tratando de decir es que hay dos estatus o hay dos lugares donde Dios se manifiesta. En los pobres y en los ricos, digamos, el ser rico no te dice que no seas de Dios o que seas de Dios o los hijos de Dios deben ser pobres, no. Lo que quiero dejar claro es que seas pobre o seas rico, Dios va a estar contigo. Pero lo que quiero que también entiendas es que los ricos están completos. Digamos, como Dios ha estipulado que exista gente en la tierra rica, estamos hablando en el sentido económico, digamos, que tengan esos medios de comercio, empresarios y todos. ¿Por qué? Porque cuando ellos son empresarios, ellos pueden darnos la oportunidad de crear un empleo para la gente que en este caso sea pobre. Entonces, puedan adquirir un empleo. ¿Es necesario que ellos existan? Sí. ¿Es necesario que estén los pobres y los ricos? Sí. Lo que también quiero que entiendas es que los pobres, sí, ya están cabales y los ricos ya están cabales. Para que tú pases de pobre a rico, eso es lo que quiero que aprendas en esta parte. Dios te puede dar la oportunidad, pero para que tú, digamos que siendo pobre, tú subas a ser rico, tiene que caer un rico. Y para que, óyeme bien, tú caigas como rico, el rico y el pobre se vuelva rico. Esa es una transacción que solo Dios te puede dar. ¿Y te puede dar la oportunidad? Sí, te la puede dar. Por eso es que hay empresas que fracasan. Por eso es que hay personas que fracasan. Porque como cuando Dios le dio la oportunidad, en vez de humillarse, en vez de buscar más a Dios, se volvieron más pecadoras, más orgullosas, ¿sí? Se jactaron y ya no cabían en ningún lado. Entonces viene Dios y dice, bueno, ahora te toca bajar a los pobres para que aprendas, ¿sí? Y ahora un pobre va a subir al estatus de rico. Por eso es que hay una palabra donde Pablo dice, sé tener y no sé tener. Como que dice, sé cuando Dios me da la oportunidad de estar como rico, ¿sí? He aprendido, he tenido, me sé desenvolver, sé cuando no tengo, de todo, en todo, dice Pablo, he sido enseñado. Eso es lo que Dios quiere que también tú aprendas. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque en el libro de Eclesiastés capítulo 9, verso 11, dice esto. Me volví, dice Salomón, y vi debajo del sol que ni es de ligero la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni del prudente las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Qué está tratando de decir eso? Veámoslo así.
yo soy una persona que quiero ser rico y me empeño en ser rico, ¿sí? También tenemos que entender, antes de ampliarme un poquito más, que hay gente que ha hecho su riqueza injusta, pero tarde o temprano la va a perder porque fue injusta. Ahora, yo estoy tratando de hablar de una riqueza justa, ¿sí? Y me enfoco en esto porque tengo que entender que no se trata de que yo me empeñe en ser rico. No se trata de que yo ande buscando trabajo y ande viendo, no. Sino que tengo que entender que yo debo de obedecer a Dios. Y si el plan de Dios es que un día yo pase de pobre a rico, la oportunidad me va a llegar. Y según está hablando acá, Salomón dice a todos, ¿sí? Eso yo lo puedo decir que sí es verdad. Yo he conocido a mucha gente que, crean, apenas pasaban el día y hoy en día están bien. Y casi siempre que los veo les digo, por favor, sigan obedientes a Dios. Sigan buscando a Dios como cuando no tenían nada. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender en esta parte. Porque muchos de nosotros, ¿sí?, nos hace cambiar la riqueza o las oportunidades que Dios nos da o los favores o las bendiciones y empezamos a ver a los demás como que menos y empezamos a ver que como que ignorantes, ¿verdad? No, nosotros tenemos que entender que gloria a Dios por la oportunidad y que si alguien no se ha portado bien, voy a pedirle a Dios y voy a suplicar que me voy a portar muy bien y voy a aprovechar esta oportunidad. No porque no quiera bajar, no por eso, sino porque quiero seguir siendo un agradecido con Dios. Hasta en esa parte tenemos que aprender que hasta ahí nos lleva el agradecimiento. Reforzando el punto que estamos aprendiendo respecto a cómo se debe comportar un rico cristiano evangélico, la Biblia nos enseña las instrucciones que el apóstol Pablo le dejó a Timoteo para que él las desarrollara en la iglesia que estaba pastoreando, la cual dice así, 1 Timoteo capítulo 6, verso 17, y dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Las oportunidades que Dios nos da para adquirir riqueza económica o para que nuestras finanzas cambien son para que nosotros llevemos una vida y la podamos disfrutar un nuevo carro, algo que Dios nos dé. Ahora, esto nos debe quedar claro a nosotros porque lo que realmente estaba hace un momento explicando era que si eres rico, Dios está contigo y si no, no lo eres. Y espera tu oportunidad. Dios se la da a todos. Entonces, basados en ese punto, nosotros estamos aprendiendo la oportunidad que Israel recibió al poseer Canaán. Ahora iban a tener una tierra donde iban a cultivar, a trabajar. Era una tierra donde ellos iban a implementar todo lo aprendido y sobre todo la obediencia y seguir las instrucciones de Dios al pie de la letra para que Dios pues sintiera complacido en saber que había un pueblo diferente al que había anteriormente, y eso se pega y nos da la lección a nosotros. Cuando nosotros emprendemos a conquistar, como te decía, un matrimonio o una empresa, un empleo, cual sea tu tierra de Canaán, cual sea tu promesa, te decía al principio, ahora te lo digo, tienes que emprender que Dios te lo da para que lo disfrutes, veámoslo así, para que el hombre disfrute a su esposa si es en un matrimonio y el esposo a la esposa, si es una casa, ambos disfruten la casa. Ese es el plan de Dios, que vivan contentos, que estén felices, que ahora ya están bien. Anteriormente estaban mal, ahora están bien. ¿Por qué pasas el tiempo de soltería? Porque para que te aprendas a entender cuál es el valor del matrimonio. ¿Por qué pasas un desierto o escasez? Para que aprendas a entender que un lugar donde fluye el agua es diferente. Cuando ya tengas abundancia es diferente. Eso es lo que quiere Dios que entiendas. Disfrutes. A Dios le complace que su pueblo disfrute lo que Él ha creado para su pueblo.